En el libro de Joel estamos hablando sobre ese tema que él resalta, y es el día del Señor. Y dijimos que el día del Señor era un día de castigo para ellos, donde iban a ser destruidos, porque el castigo de Dios a veces es destrucción y a veces aniquilación total. Dios es cosa seria. Y se trataba de dos reinos, como ellos se habían dividido, y venía un día de destrucción para ellos. Pero también estaba hablando del día del Señor como un día de oportunidad, porque Dios también es el Dios de oportunidades. Siempre Él está dando oportunidades. A veces nos jala las riendas, como decimos, pero también nos da oportunidades. Y se refiere al día del Señor como el día en que Cristo iba a venir a esta tierra, y el Señor vino, y por eso estamos nosotros acá. Por eso estamos nosotros como iglesia del Señor, porque somos el cuerpo de Cristo, de ese Señor que vino y se estableció entre nosotros y puso su tienda entre nosotros, como dice la palabra. Él es el Emmanuel. Pero Él mismo anunció otro día, y Él dijo que ese otro día era su segunda venida, y estamos esperando la venida del Señor. Si bien es cierto que algunos dicen, pero como desde aquel tiempo que había gente, porque hay mucha gente burlona, ¿verdad? Hasta de Dios se burlan. Imagínense hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde es capaz de burlarse de Dios. Hay gente que se está burlando de Dios, que se está burlando de la iglesia, que se está burlando del evangelio. Pero la Biblia dice, pobres de ellos, porque un día también el Señor vendrá. Ya no vendrá como un corderito, ya no vendrá como una ovejita mansa, sino vendrá como el león de la tribu de Judá, dice la palabra del Señor, y vendrá a juzgar a este mundo, y vendrá a poner las cosas en su lugar. Y si usted de casualidad es una de las personas como yo, que a veces uno se desespera al ver tanto pecado y tanta injusticia y tanta rebeldía y tanta cosa que pasa en el mundo, y uno quisiera ver que ya Dios se hiciera presente y actuara, pues no tenga pena, que el Señor va a venir un día. Y toda esa gente que se está burlando van a temblar en la presencia de Dios. Así lo dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Las piernas les van a temblar y van a buscar un lugar para esconderse y no lo van a encontrar. Ese es el día de Jehová, del cual también nos habla aquí en el libro de Joel. Y hoy vamos a leer los versos del 8 en adelante. Si usted tiene su Biblia, dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, proclamada ayuno y convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque
Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el tema cuando no hay más frutos. Pienso que usted lo puede ver ahí también. Ya hemos leído 2 veces este texto hoy, porque la hermana Catherine lo leyó una vez y lo leímos otra vez. Y si les pregunto cuántos recuerdan, yo creo que no mucho, ¿verdad? Puede ser que algunos sí. Pero es un texto que continúa el mensaje que ya vimos anteriormente. Y ahí está hablando en lo que hablamos el domingo pasado sobre las langostas. Ustedes recuerdan eso, esas langostas destructoras. Y dice que esas langostas, o sea, eran tan terribles para acabar con toda la vegetación, para acabar con todos los árboles, hasta los árboles más altos, más fuertes. Esas langostas eran cosas serias que hasta el que las ve ahí, el vidente, las ve como que tienen dientes de león, se imagina, muelas de león, para comerse hasta los árboles. Se imagina qué animal más destructor. Y entonces viene y acaba con todo, con todos los medios de vida que ellos tenían, porque ellos tenían sus medios para subsistir, como los tenemos nosotros. Ellos tenían sus propios medios y era principalmente la agricultura. No, ellos no eran una cultura industrializada como el mundo hoy, ¿verdad? Que hasta los países más pequeños ya se están industrializando y tienen la tecnología y tienen todas esas cosas. Y dice, nosotros somos un país industrializado. Pero lo siento mucho, países industrializados, pero sin la agricultura nadie puede sobrevivir. Porque de ahí viene la comida. Usted no le puede quitar un pedazo a un Mercedes-Benz y lo pone a asar y se lo come, ¿verdad? Ni puede freír un teléfono y luego se lo come en el desayuno. Por mucha tecnología y por mucha industria y por muchos adelantos que hayan, lo cierto es que la cosa más interesante para los seres humanos y donde está el placer y donde está la alegría es en la creación de Dios. En esa creación hermosa, en esos árboles hermosos, en esos árboles de fruta, en esos cultivos, en el maíz, en el trigo, en la cebada y en todo lo que Dios ha creado. Por cierto que lo ha creado hermoso. Así dice la palabra, lo hizo todo precioso, hermoso, apropiado para los seres humanos. Le dio todos sus gustos a los seres humanos. Les dijo, ustedes tienen todo ahí para saciarse. Tienen frutos de diferentes colores, olores y sabores. Cuando Dios da la orden que esa tierra produzca, empieza a producir y a producir y a producir. Y es una maravilla ver esa tierra produciendo. Lo triste es que el ser humano ha contaminado también el medio ambiente. Y por eso es que ya las cosas ya no se dan igual. Y usted dirá, esto ya no es como lo que yo conocí antes, cuando yo era niño. Los que ya vamos ahí un poquito más, ya somos menos jóvenes. Entonces recordamos eso y decimos, qué bonito era allá. Qué bonito todo ese campo que nosotros veíamos, esos árboles donde nos podíamos trepar y cortar los frutos y los mejores frutos. Y ahora le dan a usted productos que los han hecho madurar a la fuerza y por eso tienen un sabor horrible y son muy duros. Pero aquí vino un animalito destructor que acabó con todo, como un castigo de Dios, porque eso era un castigo de Dios. No hay cosa más dura sino que a uno le quiten el alimento. Eso es terrible. Y estoy seguro, y siempre lo digo y no me canso de decirlo porque esa es la verdad, que muchos de nosotros hemos venido acá precisamente porque ya no teníamos comida. Sí. Tal vez alguno dice aquí, yo no vine por eso, yo vine por venir a pasear. No, la verdad es que la mayoría hemos venido por eso, ¿verdad? Porque ya no había ni comida, no había para nada, ya. Entonces tuvimos que emigrar, es decir, a buscar mejores oportunidades de vida. Y se viene uno a encontrar con que lo de uno, lo mejor allá, aquí está, ¿verdad? Se lo han agarrado aquí, lo exportan para acá, aquí se los pagan bien y aquí lo tienen y los otros pobres se quedan comiendo las sobras allá. Es duro cuando a uno le quitan el alimento y nosotros tal vez no
no lo entendemos, no lo sentimos mucho porque ahora tenemos comida, ¿verdad? Ahora hay comida. Pero a mí me duele a veces, y aquí voy a aprovechar a meter este puntito que es tan importante: el pan que nosotros recibimos. A nosotros nos regalan pan, y ese pan es, yo cuando veo ese pan me alegro cada vez que veo esas bolsas de pan. Pero hay muchos de ustedes que no se han alegrado cuando han visto ese pan y dicen: ay no, pastor, gracias, a mí me engorda eso. Y no estoy mintiendo, ¿verdad? Ay no, pastor, es que yo ahora estoy a dieta. Pero si nos quitaran la comida, si nos quitaran el pan, si nos quitaran la tortilla, si nos quitaran los frijoles, si nos quitaran el arroz y todo eso, ¿qué haríamos? Pues a este pueblo se le quitó todo y ellos no tenían. Mire, no había, como todo se acabó, toda la vegetación se exterminó, no había comida para los hombres, no había comida para los seres humanos. Se quedaron completamente sin nada. No había esperanza de conseguir comida. Todo estaba completamente seco, dice la palabra. Tampoco había comida para los animales. Es bonito cuando uno ve en el Salmo 104. El Salmo 104 es el Salmo de la creación. Ese Salmo yo estoy enamorado. Bueno, todos me gustan, pero cuando leo acerca de la creación, vaya al Salmo 104 y va a ver lo que dice. Es un salmo hermoso. Dice que Dios hizo todos los animales. Dice que hizo los animales que vuelan, los animales que están sobre la tierra, los que están en el agua. Y después de que hace esa lista dice: y todos esos esperan la comida de Jehová, y tú les das su comida a su tiempo. Los animalitos tienen la comida a su tiempo. Dios tiene cuidado de ellos. Dios los alimenta. Pero aquí no quedó comida ni siquiera para ellos. Ahora, lo más triste es que tampoco hay para un servicio muy importante. Este es el servicio más importante y esto es lo que más hay que lamentar. Cuando uno tiene su fe en Dios, cuando uno tiene su corazón en Dios, cuando uno tiene amor para Dios, esto sí que le importa mucho. Los israelitas tenían algo que Dios mismo les había dicho que tenían que hacer. Ellos hicieron un tabernáculo. Primero hicieron un tabernáculo y en el tabernáculo adoraban a Dios y ahí veían la presencia de Dios. Después hicieron el primer templo. Después hicieron el segundo templo, el tercer templo, tuvieron 3 templos hermosos. Y ahí veían la presencia de Dios. Y ahí era donde ellos celebraban. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias, que era cuando todo el mundo traía lo mejor ahí al templo de Dios. Traían lo mejor de los animales, traían lo mejor de los granos que ellos cosechaban. Y esa costumbre de adorar a Dios de esa manera era muy antigua. Ustedes recordarán que Caín y Abel también llevaron primicias para Dios. Dice que Abel llevó de los frutos de la tierra, Caín, y Abel llevó de los ganados. Llevó lo mejor para Dios. Eso es seleccionar lo mejor. La persona que tiene conciencia que su papá es Dios, aparta lo mejor para Dios. La persona que entiende que sus fuerzas para trabajar y su sabiduría y los estudios que ha hecho, si no los ha hecho, pero algo ha aprendido y sabe defenderse y entiende que eso viene de Dios, glorifica a Dios con lo que tiene y con lo que es. Y el malagradecido, por supuesto que no lo hace. Pero ahí era donde ellos iban y celebraban las bendiciones de Dios. Todos estaban felices porque tenían algo para llevar al templo, para llevar a la casa de Dios. Cuando había una ofrenda, por ejemplo, de gratitud, y entonces si había un muchachito, un niño ahí, había una ofrenda por ese hijo. Recuerdan a Ana, ¿verdad? Ella preparó algo para llevarlo al templo porque dice: es que este cipote, como dice aquí, Dios me lo dio. Por eso yo le voy a agradecer a Dios. Este chamaco, dicen los mexicanos, ¿verdad? Este patojo, dicen en Guatemala. Es tener conciencia que eso es bendición de Dios. Y como tal, aparto una ofrenda para agradecerle a Dios. No me voy a meterme 30 cervezas allá, ¿verdad?, con mis compañeros. Para decir: que estoy celebrando por mi hijo. Eso es el malagradecido con Dios. Y además está cometiendo muchos errores. Pero había muchos motivos para dar gracias a Dios. Las cosechas,
la familia, los éxitos que ellos tenían como país. Todo eso era motivo de agradecerlo. Y el único lugar donde ellos iban para agradecerle a Dios era el templo, que había sido hecho para eso, porque el templo es para eso. El templo no era para que ellos fueran ahí, se pusieran a chismear y hablar mal unos de otros, ¿verdad? Sino era para adorar a Dios. Esa gente ya iba con su mente, con su corazón puestos en Dios. No se desviaban a otras cosas. Hacían un procesional hacia la casa de Dios. Iban todos juntos, llegaban puntuales, porque si eran puntuales. La impuntualidad es más reciente. Pero ellos llegaban puntuales y entraban con esa alegría. Y si usted ve los salmos, hasta hay salmos donde entraban cantando a Dios. Qué bonito, va un pueblo que entra cantando al Señor. No canta solamente cuando ya está aquí, sino desde allá vienen alabando al Señor. Los salmos de las subidas a la casa de Dios. Para eso era el templo. En el templo se llenaban de regocijo. Pues cómo no se iban a llenar de regocijo en el templo si ahí era donde se manifestaba el Señor, ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Por eso ahí habían cantores, ahí estaban los levitas que eran como los diáconos en la iglesia. Ahí estaba la gente que ministraba, ahí estaba el sumo sacerdote, ahí estaban los sacerdotes, por turno ellos oficiaban en la casa de Dios. Y cuando usted lee el Salmo 84, es un salmo que habla de eso precisamente. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Siquiera en los atrios, porque el atrio no era el lugar más importante, pero por lo menos en los atrios de la casa de Dios es más importante que estar fuera de la casa de Dios. ¿A quién se le iba a ocurrir entre ellos que era mejor estar fuera de la casa de Dios? No, ellos no lo pensaban así. La casa de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, el Dios que se ha identificado con nosotros, el Dios que nos ha escogido, el Dios que nos ha hecho lo que somos. Y así era como ellos celebraban en la casa de Dios. Por eso se habla del gozo de la casa de Dios, de la danza en la casa de Dios, del baile en la casa de Dios. Usted dirá, ¿y por qué no bailamos nosotros entonces? La verdad no sé por qué. Probablemente no siente gozo, por eso no lo hace, ¿verdad? Otros porque no nos enseñaron a hacer así, nos dejaron un poquito ahí, nos da pena todo, ¿verdad? Todo nos da pena. ¿Y usted por qué no lo hace? Me da pena, todo nos da pena. Pero cuando ellos entraban en ese gozo y cantaban, sonaban los panderos y todo el mundo empezaba a adorar a Dios. Y cuando decían un amén, era un amén que salía desde el corazón. Cuando cantaban los aleluyas, también era una alabanza máxima para Dios. Pero al acabarse los frutos de la tierra y al empezar a morirse los animales, no había más ofrenda para el Señor. Y por eso dice ahí que están de luto. Se habla de una mujer que está de luto. La mujer que ha perdido a aquel esposo que tanto amaba. Aquel esposo que siempre iba del brazo con ella. No le importaba si estaban viendo ahí la gente, pero iban del brazo porque se amaban. Y se amaban con ese amor sincero que habían tenido desde cuando empezaron a ser novios. Pero un día esa persona se fue y se quedó con varios hijos que mantener. Esa no es tarea fácil. Por eso esta mujer está de luto. Pero también a los sacerdotes del altar, a los que ministran en el altar, se les dice: ustedes van a ponerse de luto, de cilicio, porque ahora no hay ofrendas que ofrecer a Dios. Y cuando uno ama a Dios, no hay cosa más triste que no tener nada que dar para Dios. Yo no sé cuánto le duele a usted cuando no tiene nada que dar para Dios. Dice: no, hoy no tengo nada, hoy voy con las manos vacías. No he trabajado, no he ganado nada. La situación está difícil. Pero ellos no tenían nada. Había una escasez total que hasta la casa de Dios fue afectada. Y para ellos las cosas eran de esta manera. Nosotros las tenemos a la inversa, pero para ellos el orden era: primero la casa de Dios, después mi casa. Por eso es que en otra parte otro profeta critica al pueblo y dice: ustedes tienen casas artesonadas,
Ustedes tienen lujo de casa, tienen su casa de invierno, tienen su casa de verano, se han dado todos sus lujos, pero la casa del Señor se está cayendo. Y aquí dice, no hay para el altar de Dios, no hay para ofrecer ofrendas. Cuando había poco, por lo menos ellos podían ofrecer unas palomitas para Dios. No había realmente para ofrecer una vaca, un animal grande, pero ofrecían aunque sea unos pájaros, pero aquí no habían ni pájaros. Aquí no habían granos para hacer la ofrenda mecida para Dios, una ofrenda especial que ellos sentían una satisfacción en su corazón cuando mecían esa ofrenda delante de Dios, porque así se hacía, mecida la ofrenda. Y esa ofrenda mecida era para Dios, para la casa de Dios, y era también para los sacerdotes. Y el sacerdote, cuando recibía la parte que le tocaba a él, también la mecía como gratitud delante de Dios, porque él estaba consciente que esa ofrenda venía del esfuerzo de esa congregación, de los campos que ellos habían cultivado, y recibía con gratitud la ofrenda y la mecía como agradecimiento. Pero aquí el sacerdote no tenía nada que ofrecer delante de Dios. Eso era lo más triste para ellos. Eso era lo que a ellos les causaba un dolor, porque decían, ¿cómo es posible que no tenga nada que ofrecer para Dios? Si Él se lo merece todo. Pero a la vez venía la pregunta, ¿y por qué no tenemos para ofrecer? Por su pecado, porque por culpa de su pecado habían perdido todo. Entonces, ¿qué queda? Volverse a Dios. Y es lo que dice la palabra del Señor acá en el verso 14. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Mire todas las acciones que tienen que tomar. Si bien es cierto, estamos en la miseria, estamos en plena escasez, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay una solución, y la solución es esta, no hay otra. No hay otra solución. No podemos decir, bueno, vamos a hacer algunas cosas, algunos paliativos para solventar la situación. No hay otra. La única es volverse a Dios. Ellos lo sabían. Cuando ellos habían sufrido, hacían ayuno y Dios lo levantaba. Cuando hacían ese ayuno con total humildad delante de Dios, Dios lo levantaba. Porque Dios es así. Aquel que se humilla, lo levanta. Y ellos lo sabían. Toda una ciudad de gentiles ahí, con más de 20,000 habitantes, que habían sido sentenciados por Dios, que iban a morir. Y Jonás les llevó ese mensaje, pero ellos se arrepintieron delante de Dios. Qué acción más inteligente del ser humano cuando toma la decisión de arrepentirse ante Dios, de hacer ayuno. Todos hicieron ayuno, hasta los animales, hasta los niños de pecho, todos hicieron ayuno, y Dios escuchó y los perdonó. Qué maravilloso es recibir ese favor de Dios, ¿verdad? Por eso les dice Él acá, dice, ustedes tienen que proclamar ayuno. Pues en cierta manera ya estaban en ayuno, quizás estaban comiendo las últimas cosas que les quedaban porque ya no había más. Pero hay que proclamar ayuno. Probablemente a algunos no les gustaba, porque siempre hay unos embusteros ahí que se oponen, ¿verdad? Pero dice, vamos a proclamar ayuno, que es una señal de humildad, de sujeción. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Convocada asamblea, la santa asamblea, la santa convocación, ellos la sabían muy bien. Los convocaban para diferentes eventos, los convocaban para hacer acuerdos, para hacer muchas cosas que convenían como pueblo. Pero aquí vamos a convocar una asamblea. Hay una denominación cristiana que se llama Asamblea de Dios, pero eso quiere decir la congregación del pueblo de Dios. Recuerda que estamos hablando de un pueblo judío, de un pueblo hebreo, que ellos funcionaban como si hubieran sido una sola congregación como nosotros. Todo lo que tenían que hacer se comunicaban y todos participaban. Hoy es diferente la situación, por supuesto. Pero cuando dice convocada asamblea, dice, tráigame a todos acá delante de Dios. Que eso es lo que Dios pide.
vénganse todos acá, nadie se quede, nadie se esconda, vengan todos delante de Dios. Eso es la convocación. En aquel tiempo la convocación la hacían los líderes del pueblo. Ahora usted sabe quién es el que convoca al pueblo de Dios. Pero dice, hay que convocar la asamblea, que todos se reúnan. Y dice, en primer lugar, póngame a los ancianos, a estos ancianos y a todos los moradores de la tierra aquí, que ellos estén en primer lugar. Ay, ancianos. Eran solo hombres, por cierto, en ese tiempo. Ahora ya se nos han colado las hermanas también, ¿verdad? No ha sido por voluntad nuestra, ha sido por voluntad de Dios que también las hermanas están ahí. Pero estos ancianos tenían que responder delante de Dios y delante del pueblo porque ellos eran líderes de ese pueblo. Si no, hay que ir al libro de Éxodo, capítulo 18, cómo se llama a los ancianos, cómo se escoge a los ancianos y qué van a hacer esos ancianos ahí. Van a ayudar a administrar la justicia, pero la justicia quería decir que todos aprendan a hacer la voluntad de Dios. Así se entendía la justicia. Así que van a poner a los ancianos ahí, porque los que responden primero, los que dan la cara, son aquellos que son responsables delante del pueblo de Dios, delante de los israelitas. Ellos tienen que dar razón. Y cuando de buscar a Dios se trata, ellos son los que tienen que dar razón. Entonces hay que ponerlos a ellos ahí en la casa de Dios. Y hay que entonces clamar a Dios. Esa es la palabra, clamar a Dios. Cuando estamos en ayuno, cuando estamos orando, cuando estamos convocados en santa asamblea, clamamos a Dios, rogamos a Dios, derramamos el alma delante de Dios. A mí me encanta cuando veo realmente ese clamor delante de Dios. No una cosa liviana, sino un clamor profundo delante del Señor. Así que ellos tenían que venir todos a clamar y a rogar a Dios, como dice en otra parte, por si quizá Dios tenga misericordia. Mire lo que dice el verso 19, dice, a ti, oh Jehová, clamaré. A ti clamaré, porque fuego, dice, consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Porque Él es el soberano, Dios es el soberano sobre todo lo que Él ha creado. Dios es soberano en el sentido que si vienen las langostas, vienen de parte de Dios. Si vienen los enemigos a invadir al pueblo por causa de su pecado, vienen de parte de Dios. Por eso les llama hasta mi siervo, les llama el Señor. Pero si llama al pueblo a buscarle a Él, también Él tiene total dominio y control sobre ese pueblo. Entonces, ahora, ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿Cómo aplicamos esta palabra al presente? ¿En qué nos ayuda a nosotros? ¿En qué nos parecemos a ellos? Mire, una de las cosas que puede surgir muy bien de acá, porque ahí no había nada. Con nosotros es lo contrario, hay mucho. Y entonces cabe muy bien la idea de que nosotros estamos bien fuertecitos, bien comiditos, bien alimentaditos y hasta bien panzoncitos. Y hasta bien enfermitos por causa de comer mucho, ¿verdad? Les decía la vez pasada que hay algunos países donde la gente es tan pobre que cuando comen le dan gracias a Dios y dicen, Señor, que nos caiga bien esta comida y que nos engordemos, que están demasiado flacos. Pero aquí no, ¿verdad? Quisiéramos comernos 3 libras de comida y que nada le haga a nuestro cuerpo, seguir siendo esbeltos. Pero la verdadera dieta que Dios quiere de cada persona ahora es que su espíritu y su corazón esté bien delante de Dios, que esté fuerte delante de Dios. Eso sí que le interesa a Dios. Pero yo le aseguro que ahora hay mucha gente que cuida más su figurita que su corazón delante de Dios. ¿Qué dieta se ha puesto usted espiritualmente hablando? Porque de lo otro ya sé que tiene muchas dietas, ya sé que paga gimnasios por todos lados. Ahora hasta ofertas le llegan a la casa, ¿verdad? A veces hay unos que pagan para todo el año y solamente van una vez al año. Pero, ¿qué
¿cómo estamos nosotros pensando ahora en ofrecer algo para Dios, en ofrecer nuestro corazón delante de Dios? ¿Sabe que cuando ellos presentaban esa ofrenda a Dios, hacían algo que ellos le llamaban libación? Y la libación era derramar algo sobre el altar, sobre una persona o también sobre una piedra. Si ellos ponían una piedra como un altar y ponían la piedra y ahí ellos la ponían como un recordatorio, aquí yo con esto recuerdo que Dios me ha bendecido, y luego derramaban algo sobre esa piedra, hacían libación, derramaban vino sobre ella, derramaban leche, derramaban, los que no tenían dinero derramaban agua pura. Entonces eso era libación, pero esto no estaba más que simbolizando que sobre nosotros también se derrama el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros, surge algo especial en la vida. Y eso especial es lo que se le llama dones, lo que se le llama también los talentos que Dios nos da, el fruto que Dios nos da. Eso es lo que significa la libación ahora en nuestro tiempo, cómo el Espíritu de Dios tiene que ser derramado sobre nosotros. Y yo quiero invitarle, hermano y hermana, que usted le pida a Dios: Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre mí. Sé que no hay escasez todavía, no hay escasez como la había. Ahorita hay abundancia, ahorita el Espíritu Santo está acá, ahorita el Espíritu está dispuesto para usted. Jesús dijo que cuando usted le pide el Espíritu a Dios no se lo va a negar, es la única petición que nunca se va a negar. Entonces Dios lo tiene disponible para usted, para que el Espíritu se derrame sobre usted. Dejemos de pensar un poquito en que si dietas, que si no dietas, que si como, que si no como. Dejemos de pensar un poquito en eso, ya basta todo eso. Pero ahora pongámonos delante de Dios y le digamos: Señor, pero ahora yo estoy delante de ti, derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Quiero sentirte. Quiero tener algo especial de parte tuya en mi vida. Sé que todo lo demás fuera de la voluntad de tu Espíritu es pura religiosidad. Pero yo quiero sentir el toque tuyo, Señor, derrama de tu Espíritu. Jesús dijo también, porque ahí estamos hablando de que se acabó la comida, pero nosotros aquí tenemos mucha comida de parte de Dios, porque Jesús dijo: si usted tiene hambre, coma de mi carne, si tiene sed, beba de mi sangre. Eso es la Santa Cena, ¿verdad? Entonces Él dice: ustedes están hambrientos, pueden comer del Señor. ¿Cómo es comer del Señor? Decirle: Señor, mira que yo siento un vacío aquí, mira que siento una tristeza, mira que a veces me entra una desesperación, no sé qué hacer. Por favor, llena ese vacío. Y Cristo va a estar justamente ahí en su vida.